Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. Dios te bendiga en este día. Nuestro devocional está en Salmos 143. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tus siervos, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en la tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Qué importante es clamar a Dios. Qué importante es suplicar a Dios. Hay momentos en la vida donde nos podemos llegar a encontrar como atrapados. Podemos encontrarnos como si no hubiera salida. El salmista oraba a Dios para que le respondiera, para que Dios lo ayudara, porque estaba siendo perseguido por los enemigos de su alma. Dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. Cuando el salmista nos habla en el Salmo 143, nos describe lo que está pasando en su vida, los momentos más difíciles de su existencia. Ahora su vida está postrada. Ahora él tiene un enemigo que acecha y que persigue su alma. Nosotros, amados hermanos, enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades, pruebas, luchas, ataques. Tenemos un enemigo que persigue nuestra alma, que persigue nuestra vida, que persigue nuestro matrimonio, nuestros ministerios, nuestras familias. El salmista se encuentra, amados hermanos, en una situación muy difícil, la cual está clamando la respuesta de Dios pronto, una pronta respuesta. Eso nos habla en el versículo 7 que hay una desesperación, que ha llegado al límite cuando le dice respóndeme pronto. Está llegando al límite de su fortaleza, está llegando al límite de su paciencia, está llegando al límite de su fuerza, de su entendimiento, yo no sé. Pero yo quiero decirle que el salmista David clama a Dios cuando ya todo lo está rebasando, cuando ya se siente hundirse, cuando todas las circunstancias y lo que siente y lo que vive ha rebasado su fortaleza. Dice que él está clamando a Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que él se ha refugiado en él. Y ahora el salmista está dándonos a conocer lo que sucede cuando tocamos fondo. Lo que sucede cuando tocas fondo.
Muchas personas están esperando tocar el fondo. Muchas personas están viviendo su vida tan livianamente que no se imaginan de qué forma tocarán fondo. No esperes a que te sientas perseguido, no esperes a que sientas atrapado, no esperes a que no entiendas lo que está pasando para buscar a Dios. No esperes el momento más difícil de tu existencia para clamar a Dios. El salmista dice que en esa situación en la cual se encontraba, el salmista dice que aparte de los enemigos que él tenía, dice en el versículo 2, y no entres en juicio con tu siervo. Él se sentía tan digno, se sentía tan mal, que llegó a pensar que aún Dios estaba en contra de él. Y él empieza a clamar a Dios, él empieza a suplicar a Dios una respuesta, un perdón, una liberación, una dirección, porque él necesitaba salir adelante. ¿Cuántas veces te has sentido así, que sientes que todo te sale mal y que al único que no deberías de fallarle, le fallaste, que fue a Dios? Y te sientes hundirte, y te sientes atrapado, y te sientes que ya no puedes más. Bueno, el salmista así se sentía, hermanos. Dice en el versículo 5 que cuando más mal se sentía, que cuando su espíritu estaba angustiado dentro de él y estaba desolado su corazón, no había nada que pudiera consolar su corazón por lo que estaba viviendo. Dice que se acordó de los días antiguos. El versículo 5 nos dice qué es lo que pasa cuando tocas fondo. Este es nuestro devocional el día de hoy. ¿Qué pasa cuando tocas fondo? Hay dolor, hay pérdida. Lo que más amas es afectado. Lo que más anhelas nunca llega. ¿Qué pasa cuando tocas fondo? Dios te muestra su poder, su soberanía. Dios te muestra su autoridad. Dios te recuerda y te demuestra que Él es el que manda. ¿Qué pasa cuando tocas fondo? Hay muchas cosas que vas a lamentar y que te vas a arrepentir de haber hecho. Ese es nuestro tema el día de hoy. ¿Qué pasa? El salmista, hermanos, cuando está tocando fondo, todo lo que ha pasado, lo hemos leído, su espíritu angustiado, los enemigos acechando su vida. Dice el versículo 5, que es el clave: me acordé de los días antiguos. No esperes a tocar fondo, no esperes a pasar lo más difícil de tu vida para acordarte de todo lo que Dios hizo tiempo atrás. No se nos olvide nunca lo que Dios ha hecho. En nosotros ha abierto el mar rojo también. En nosotros nos ha dado maná del cielo. De alguna otra forma, Dios ha sido fiel como lo fue con su pueblo. Nunca te olvides lo que Dios ha hecho. Lamentablemente a veces llegamos al punto de tocar fondo. A veces hay cristianos que pueden estar apartados, alejados, fríos de su comunión con Cristo. Y ahora están llegando al tocar fondo. Su vida, hermanos, su vida se ha hundido. Su vida se ha apartado tanto de Dios que los problemas ahora no saben ni quieren ni saben cómo resolver sus problemas. Dice que cuando el salmista se sentía así, se acordó de los tiempos antiguos. Y dice el versículo 5, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en la obra de tus manos. Cuando nosotros hacemos estas tres cosas claves en nuestro devocional: me acordé, número 1, de los días antiguos. Número 2, medité en todas tus obras. Número 3, reflexionaba en las obras de tus manos. Seguramente David decía: ¿cómo puede ser posible que yo haya hecho esto? ¿Cómo puede ser posible que yo me sienta así? Muchos están esperando tocar fondo para acordarse de lo que Dios ha hecho antes. Muchos están esperando tocar fondo para meditar en todo lo que Dios ha hecho, contemplar, observar
darse cuenta del Dios que tenemos. Muchos han dejado de reflexionar en sus obras, en la obra de sus manos. Y cuando tocas fondo, recuerdas cuando estabas bien. Recuerdas los días antiguos antes de cometer ese error, antes de tomar esa mala decisión. Recuerdas los días antiguos, meditas en la obra que Dios ha hecho. Reflexionas en la obra de sus manos. Oh, cuánto necesitamos ahora, amados hermanos, acordarnos antes de que venga el dolor, antes de que venga la prueba, antes de que venga el momento más difícil de nuestra vida. Medita y reflexiona. Dice la Biblia que el salmista se acordó de los días antiguos. Y ahora no solamente se acordaba, sino que meditaba y reflexionaba. Un cristiano que se acuerda, un cristiano que medita y reflexiona en lo que Dios ha hecho, es un cristiano que tiene ganas, tiene deseos de no caer, tiene deseos de no fallarle a Dios. ¿Y cuánto necesitamos dejar de fallarle a Dios, hermano? Muchos están esperando tocar fondo. El salmista nos enseña que estaba tocando fondo al manifestarnos su expresión. Dice en el versículo 6: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Cuando tocas fondo te sientes tan seco, tan sediento como la tierra en el desierto, que nada puedes saciar. Buscas saciar tu sed, buscas refrescar tu vida, pero no encuentras cuando tocas fondo. Cuando tocas fondo querrás una respuesta pronta, querrás una palabra de Dios, vas a desear que Dios te hable cuando tocas fondo. Y mientras Dios está hablando, mientras Dios está hablando a tu vida, tú ni siquiera estás en el lugar donde Dios quiere que estés cuando Él habla. Cuando tocas fondo, quieres una respuesta pronta. Dice el versículo 7: respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. Cuando tocas fondo es cuando empiezas a valorar. Cuando tocas fondo es cuando empiezas a reflexionar y a darte cuenta todo lo que tienes en Dios. No esperes a tocar fondo. Si has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, has dejado de pasar tiempo con Dios, has dejado la comunión con tus hermanos en Cristo, has dejado de congregarte, has dejado de cantarle, de alabarle, de servirle, algo está afectando tu vida espiritual. No importa quién sea, no importa qué sea la actividad o las personas o el compañerismo, la amistad, el noviazgo, lo que sea, cualquier tipo de relación que te aparte de Dios, es algo que está dañando tu vida, tu comunión con Jesús. No esperes a tocar fondo para darte cuenta que lo más importante que tienes es a Dios. No esperes a tocar el fondo para darte cuenta que vale la pena servir a Cristo, porque te arrepentirás de haber abandonado el servicio de Dios. Dice el salmista: hermanos, respóndeme pronto, no escondas de mí tu rostro, no venga a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Se sentía como muerto. Cuando tocas fondo, hermano, sientes que te vas a morir. Cuando tocas fondo, sientes que no vas a poder sobrevivir. De la palabra de Dios que el salmista empezó a clamar a Dios y le dijo: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Antes de tocar fondo, no te interesaba escuchar de la misericordia de Dios. Antes de tocar fondo, andas contento, andas campante en el mundo, sin orar, sin leer la Biblia, sin pasar tiempo con Dios. Pero cuando tocas fondo, deseas oír su misericordia por la mañana. Cuando tocas fondo, deseas saber el camino que debes andar. Cuando y te ha dicho:
anhelamos la dirección de Dios, ¿verdad? Cuando tocas fondo anhelarás acordarte de los tiempos antiguos, que regrese el tiempo, anhelarás que regrese el tiempo. Cuando tocas fondo meditarás en todas sus obras, reflexionarás, entonces tomarás una acción en cuanto a lo que estás escuchando de la palabra de Dios cuando tocas fondo. Pero ¿por qué esperar, hermanos, a tocar fondo en nuestra vida espiritual? ¿Por qué esperar si Dios ahora está listo para escucharte, listo para tener un tiempo contigo? Dice que cuando tocas fondo, hermano, buscas que Dios te libere de tus enemigos. Cuando tocas fondo, le pides a Dios. El salmista le decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Cuando tocas fondo, reconoces que tienes un dueño. Reconoces que tienes un Dios a quien debes adorar. Cuando tocas fondo, le estás pidiendo a Dios: enséñame el camino. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque lo que lo había llevado al salmista a sentirse así era el no hacer la voluntad de Dios. Cuando no haces la voluntad de Dios, cuando no buscas la dirección de Dios, te estás preparando para tocar fondo. Sí. Así que, mis amados hermanos, el salmista dice: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Necesitamos acordarnos, meditar y reflexionar antes de tocar fondo. Sí, antes de tocar fondo. ¿Qué pasa cuando toca el fondo? Por tu nombre, Jehová, me vivificarás. Por su justicia sacarás mi alma de la angustia. Y por tu misericordia dejarás a mis enemigos. Los disiparás, los derrotarás por tu misericordia. Termina el versículo 12 diciendo: por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Y dice: porque yo soy tu siervo. Si tú le has servido a Dios, si tú has sido un siervo de Dios, una sierva de Dios, si tú has sido útil para el Señor, dando clases para niños, participando con la juventud, participando en la casa de Dios, los servicios de tu iglesia, de alguna forma tú eres el siervo de Dios o sierva de Dios, servías con toda tu pasión, tu amor, y lo has dejado de hacer, lo que sigue es tocar fondo. Y el salmista anhela con todo su corazón que Dios lo use y le dice: porque yo soy tu siervo, por favor, guíame a tierra de rectitud, enséñame tu voluntad, enséñame el camino correcto. No te esperes, hermano, no te esperes a tocar fondo para reconocer todo lo que tienes, todas las riquezas que tenemos en Dios. No te esperes a tocar fondo para empezar a meditar, a acordarse y a reflexionar en todo lo que Dios hace. Estamos a tiempo de decirle a Dios: fortaléceme, ayúdame, enséñame. Lamentablemente muchos hoy en día esperan a tocar el fondo para empezar a buscar a Dios. Busca a Dios, es lo más importante en tu vida. Cuando pones a Dios en primer lugar, todo te saldrá bien. Dios te va a ayudar. Que Dios te bendiga y nos escuchamos a la próxima. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.